Al amanecer, la campaña contra los germanos parecía otra marcha de legiones. Filas uniformes, el murmullo de los pasos, el tintineo del metal. Pero en pocas horas, esta sinfonía de bronce y hierro se transformó en caos. Las lanzas de los bárbaros rasgaban el aire, las flechas chillaban como seres vivos. Y fue en este infierno donde el soldado romano permaneció sin doblegarse, como si él mismo fuera parte de un muro. ¿Por qué su armadura resistía allí donde cualquier otra se quebraba con el primer golpe? Los historiadores escribieron que la lorica segmentata, una armadura segmentada que se convirtió en símbolo de la disciplina romana, se menciona por primera vez a principios del siglo I de nuestra era. Sus placas de hierro se unían con correas y cierres, creando flexibilidad sin pérdida de protección. Los hallazgos arqueológicos en Carlisle y Corbridge muestran: tal armadura pesaba alrededor de 9 kilogramos, menos que un chaleco antibalas moderno de infantería, pero protegía mucho más eficazmente. Esta armadura no era simplemente la vestimenta de un guerrero, era un escudo envuelto alrededor del cuerpo. Sus segmentos metálicos resonaban cuando los legionarios marchaban en formación, como si todo el ejército fuera un único ser vivo, cubierto de acero. Desde lejos, la formación romana parecía una ola de metal en movimiento, capaz de absorber cualquier resistencia. Este tipo de protección se llamaba lorica, de la palabra latina lorica, que significaba coraza. Existían diferentes tipos: la lorica jamata, una cota de malla de miles de anillos; la lorica esquamata, una variante de escamas; y finalmente, la lorica segmentata, la cumbre del ingenio de la antigüedad. Se ensamblaba a mano, ajustando cada placa al cuerpo de un soldado específico, como una armadura para un gladiador que no podía perder. Según diversas fuentes, esta armadura fue utilizada masivamente por primera vez en las legiones del emperador Augusto, y más tarde, en tiempos de Trajano, cuando Roma alcanzó los límites de su poder. Polibio escribió que la fuerza de Roma residía no solo en las armas, sino también en la habilidad para usarlas, y la lorica se convirtió en la herramienta que hizo de los guerreros dispersos un mecanismo unificado. Pero detrás de cada placa había un precio. El legionario no solo se ponía la armadura, se integraba en ella. Bajo las capas de metal, la piel se rozaba hasta sangrar, el sudor corría por el cuerpo en la armadura recalentada, y los hombros zumbaban por el peso. Y aún así, cuando el primer golpe de lanza impactaba en el pecho, era precisamente ese dolor lo que salvaba la vida. Los segmentos de la lorica se unían de tal manera que el golpe de una espada se deslizaba por la superficie, perdiendo fuerza. En esto residía la sencilla genialidad de los herreros romanos. La armadura no se resistía al golpe, sino que lo desviaba, como una ola que no rompe la piedra, sino que la rodea. El legionario, al recibir un golpe en el pecho, podía tambalearse, pero no caía. Su armadura amortiguaba la energía, como las modernas placas compuestas. Cuando los arqueólogos encontraron fragmentos de armaduras en las ruinas de Carnuntum, las huellas de deformación en el metal mostraron. Los golpes se infligieron con una fuerza que habría perforado una cota de malla común. Pero la lorica resistió. Salvaba allí donde ni siquiera el escudo ayudaba. Miles de años después, los ingenieros intentaron una y otra vez repetir esta fórmula: ligereza, flexibilidad y protección. Pero la pregunta seguía siendo: ¿cómo los guerreros del mundo antiguo crearon algo que apenas podemos superar hoy? Y, quizás, la respuesta no está oculta en el hierro, sino en quien lo llevaba. Porque la armadura no es simplemente metal, es la voluntad que forjó su propia forma, y con cada paso bajo el sol, el legionario romano convertía esta voluntad en una armadura que podía soportar no solo el golpe de una lanza, sino también la historia misma. Cuando el nuevo día comenzaba con la señal de combate, el sonido de la tuba que rompía el silencio matutino del campamento, la legión ya sabía:
Hoy tendrían que ponerse el metal de nuevo. Los brillantes segmentos de la lorica enfriaban la piel, como si recordaran, esto no es solo una armadura, es una promesa de resistir. La guerra no esperaba condiciones cómodas, lluvia, barro, calor. Todo se fusionaba en una marcha interminable de por vida. La preparación del legionario romano comenzaba mucho antes de la batalla misma. Cada día entrenaba con el equipo completo, alrededor de 25 kilogramos de acero, cuero, armas y provisiones. Según los escritos de Vegecio, el legionario debía ser capaz de correr con la armadura más de 1000 pasos sin detenerse. El peso se distribuía perfectamente. El pecho y los hombros soportaban la armadura, la espalda, el suministro de alimentos, el cinto, la espada gladius. Incluso la respiración estaba afinada hasta la automatización, y aún así era la armadura la que determinaba quién sobreviviría en la contienda. La lorica segmentata tenía una construcción especial. Bandas horizontales de hierro se sujetaban con correas y remaches, formando una envoltura móvil. Repetía el movimiento del cuerpo, se flexionaba al girar, pero no se rompía. Reconstructores modernos han demostrado que una armadura similar soporta un golpe de espada con una energía de hasta 150 julios. Esto es suficiente para partir un escudo o perforar una cota de malla. Pero los guerreros la llamaban de otra manera, la segunda piel. Cuando el legionario abrochaba la última hebilla, era como si se transformara en una criatura de metal. No era solo un arma de defensa, sino un ritual de transformación. César escribió que la disciplina en las filas romanas era más fuerte que el miedo, y la armadura, crujiendo y tintineando, se convertía en el símbolo de esta disciplina. Los legionarios se formaban en filas, 3 líneas de 120 hombres, cada una en un orden estrictamente determinado por la experiencia. Delante, los astati, infantes pesados, detrás de ellos los príncipes, veteranos, y en la última línea, los triarii, guerreros mayores, la última reserva. Su formación recordaba un tablero de ajedrez, pero cada pieza aquí era de carne y acero. El término testudo, de latín tortuga, designaba una de las formaciones más famosas de Roma. Cuando las flechas volaban como lluvia, los escudos se alzaban y se cerraban, formando una cúpula de hierro. Bajo ella se encontraban cientos de hombres, y solo el golpeteo de las flechas sobre el metal revelaba que dentro había seres vivos. Los enemigos veían ante sí no un ejército, sino una fortaleza en movimiento. Esta fortaleza avanzaba sin cesar, incluso bajo el fuego. Cada soldado conocía su lugar, sabía cómo mantener la formación, cómo no flaquear cuando el compañero caía. El legado, comandante de la legión, marchaba al frente, dando órdenes con frases cortas, transmitidas por los centuriones. Según Tácito, una legión en combate sonaba como un solo aliento, pero antes de que la armadura salvara, ponía a prueba. El hierro rozaba los hombros, el sol convertía los segmentos en placas incandescentes, y el sudor corría por el cuerpo como aceite por una hoja. Los soldados untaban la piel con grasa para reducir las rozaduras, y frotaban las correas con cera, y aún así, después de una marcha de 20 millas, la espalda se convertía en un mapa de contusiones. La protección tenía un precio, pero también una recompensa. Cuando los hachas germanas o las guadañas dacias se abatían sobre los legionarios, era la lorica la que convertía el golpe mortal en un moratón. Plutarco escribió que en la batalla de Tapae, los legionarios de Trajano, a pesar de sus armaduras destrozadas, apenas sufrieron muertes por cortes. Las placas se rompían, pero no cedían. El metal se doblaba, pero no se desgarraba. Y todo esto gracias a los herreros, a quienes llamaban fabricae. Estas personas eran el corazón de la máquina militar romana. Forjaban armaduras de hierro, traído de Noricum, una de las provincias más ricas del imperio. Allí se extraía una aleación que poseía una resistencia especial,
no demasiado frágil para romperse, y no demasiado blanda para abollarse. Cada segmento pasaba por un tratamiento térmico, templado en agua y aceite, y luego era pulido a mano hasta un brillo de espejo. En las forjas olía a carbón y sudor. Las chispas volaban como estrellas cuando los maestros doblaban el metal. Sabían que cada golpe suyo podía salvar una vida. Cuando la armadura terminada se ponía por primera vez, resonaba limpia, como una cuerda. Este sonido no era solo un símbolo de fuerza, era la voz de la propia Roma. Pero ¿por qué entre todas las armaduras de la antigüedad fue precisamente la lorica romana la que perduró a través de los siglos? La respuesta, quizás, reside en su diseño. No hacía al guerrero invulnerable, lo hacía resistente. Ella permitía caer y levantarse, respirar y moverse, mantenerse en pie y atacar de nuevo. En esto residía su fuerza. Cada golpe que el romano recibía en batalla resonaba en la armadura, reverberando en el pecho. El sonido del acero era la música de la disciplina, el ritmo de un imperio que mantenía bajo control a la mitad del mundo. Y cuando miles de guerreros marchaban en formación, sus lorigas tintineaban como campanas de un templo inmenso, dedicado no a los dioses, sino a la propia idea del orden. Pero incluso este orden tenía un límite. En algún lugar más allá, en el horizonte, Roma se encontraría con enemigos cuyas hojas serían diferentes, más pesadas, más anchas, más rudas. Y sería entonces cuando la prueba de resistencia de la lorica se convertiría en la prueba del propio imperio. Mediodía sobre el Danubio, el sol golpeaba los ojos, el polvo se alzaba como un muro. La legión avanzaba hacia el cruce, donde, según los informes de inteligencia, se habían reunido destacamentos dacios. El aire vibraba con el calor y la tensión. Los guerreros guardaban silencio. Cada paso resonaba con el sonido del hierro. En ese momento, la armadura dejaba de ser simplemente una protección. Se transformaba en el lenguaje sonoro de la guerra. Cada golpe de pezuña, cada chirrido de hebilla decía una cosa: Roma avanza. Según la descripción de Dion Casio, los dacios eran famosos por sus armas, las falces, espadas curvas capaces de cortar escudos y perforar incluso la cota de malla. Fue precisamente contra ellos que la lorica segmentata sería puesta a prueba en combate. Metal contra metal, disciplina contra furia. Los guerreros de Trajano sabían. Hoy se enfrentarían a un enemigo que no temía morir, y precisamente eso lo hacía peligroso. El primer embate llegó como un trueno. Las falces descendieron desde arriba rasgando el aire. El sonido del golpe contra la armadura romana era similar al de un rayo contra una piedra. Las placas se doblaban pero resistían. Los soldados sentían la vibración a través del pecho. La respiración se les cortaba, pero el cuerpo permanecía intacto. En esto residía el diseño de los ingenieros. La lorica no detenía la fuerza, la distribuía. Así como los cascos modernos amortiguan el impacto en toda la superficie, la armadura romana convertía el golpe mortal en un empuje sordo. Los dacios golpeaban una y otra vez. Sus gritos se fusionaban con el estruendo de los escudos, el silbido de las flechas. Bajo esta tempestad sonora, los legionarios mantenían la formación. El centurión, un oficial superior que comandaba 100 hombres, avanzaba por la línea, gritando órdenes cortas. Su voz, ronca por la arena y la sangre, sonaba como la voluntad misma. Según Tácito, los centuriones romanos se distinguían por morir de pie, no en la huida. Su símbolo, el vitis, un látigo de vid con el que castigaban las infracciones de la formación. Pero hoy, con esa misma vara, levantaban a sus soldados si caían. En la formación no había lugar para la duda. Cada legionario sabía, si él flaqueaba, el compañero moriría. Los primeros minutos de la batalla se convirtieron en una hora.
luego en un día. El sol descendió más y la armadura se calentó tanto que las quemaduras cubrían los hombros, el sudor inundaba los ojos, la piel bajo los segmentos se rozaba hasta sangrar, pero la formación no se deshizo. Cuando uno caía, otro ocupaba su lugar. Cuando una fal se rompía un segmento, el herrero en el campamento ya preparaba uno nuevo. La máquina de Roma no conocía la fatiga. Los arqueólogos que investigaron el campo de batalla de Tapae encontraron decenas de hojas dacias curvas, incrustadas en las placas de la lorica. En algunas, rastros de grietas, en otras, lugares pulidos donde el golpe se deslizó. Esta prueba silenciosa habla más fuerte que cualquier crónica. La armadura resistió. Los romanos se llamaban a sí mismos Scutum et Gladius, escudo y espada, pero ese día fue precisamente la armadura lo que mantuvo la línea. Sin ella, la formación se habría derrumbado bajo el asalto. Los guerreros de Trajano resistieron y luego avanzaron, como un muro en movimiento. Cuando la falange se movió, los escudos se entrelazaron, las lanzas se presentaron y la ola romana se abatió sobre los dacios. Desde lejos, esto recordaba a una marea marina, donde cada ola lleva relámpagos en su interior. Los legionarios no huían, fluían como metal, fundido e imparable. Los hechos dicen que en la batalla de Tapae participaron alrededor de 40.000 romanos. Las pérdidas, según diversas fuentes, no superaron el millar. Para una batalla donde el enemigo superaba en número, esto fue un milagro. Pero en Roma no creían en milagros, creían en el cálculo, y este cálculo se basaba en el acero. Trajano, observando el resultado de la batalla, ordenó recoger las armaduras tañadas y enviarlas a los talleres. Cada abolladura, cada grieta se convertía en material para el análisis. Roma aprendía de cada golpe, y fue así como la armadura se perfeccionaba. El término Fabrica Legionis designaba las forjas de campaña de cada legión. Allí, las armas no solo se reparaban, se mejoraban. Los herreros reforzaban los segmentos con revestimientos de cobre, mejoraban las uniones, hacían los cierres más resistentes. Este era el análogo antiguo de los laboratorios modernos de tecnología militar. Pero lo más importante en esta historia no es el metal, sino la gente debajo de él, pues como escribió Polibio, la armadura es la extensión del alma del guerrero, y si el alma se rompe, ninguna armadura ayudará. Pero si el alma arde, incluso el hierro cobra vida. Cuando la batalla cesó y sobre el campo flotaba el olor a sangre y a quemado, los romanos se quitaron sus lorigas. Bajo el metal, la piel estaba llena de abrasiones, las manos temblaban, pero los ojos permanecían fríos. Cada uno de ellos sabía, hoy la armadura resistió, pero mañana habrá una nueva batalla, y de nuevo habrá que poner a prueba no solo el hierro, sino también a uno mismo. Porque la verdadera fuerza de la lorica no residía en su metal, sino en lo que hacía con el ser humano. Lo transformaba en parte de algo más grande que el miedo y el dolor, en parte de un imperio donde cada segmento era importante, y cada golpe solo un sonido más del gran corazón romano. El crepúsculo caía sobre el campo de batalla cuando los legionarios comenzaron a desmantelar el campamento. Los romanos nunca dormían en un lugar sin fortificaciones. Cada tarde levantaban una empalizada, un foso y una estacada, incluso si sabían que partirían por la mañana. Extenuados, cubiertos de barro y sudor, no se quitaban la armadura hasta el último momento, hasta que se establecía la guardia, hasta que los centinelas tomaban sus posiciones. La armadura resonaba en la oscuridad, como las cadenas de una bestia que no se permitía relajarse. Trajano sabía, la resistencia no era un arma menos importante que la espada. Una legión podía marchar hasta 30 kilómetros al día, llevando consigo todo: tiendas de campaña, herramientas, armas, provisiones. Según el historiador Vegesio, el soldado debe ser no solo valiente, sino también fuerte de cuerpo, pues el agotamiento mata más a menudo que el enemigo.
La lorica era una prueba de resistencia no solo para el metal, sino también para el ser humano. Al amanecer, cuando el sol inundó de nuevo el campamento, los herreros ya reparaban las armaduras. En la fragua olía a carbón y sudor. Las chispas golpeaban los rostros. El metal resonaba bajo los martillos. Sobre las placas calientes colocaban trapos húmedos. El vapor se elevaba en nubes, siseando como una serpiente. Los legionarios se sentaban cerca, observando cómo su lorica recuperaba su forma. Estas escenas, repetidas durante cientos de años, eran el corazón de la máquina militar romana. Cada guerrero veía cómo el hierro se doblaba, pero no se rompía, y creía que él tampoco se rompería. Los hallazgos arqueológicos de Vindolanda, una fortaleza en la frontera norte de Britania, mostraron: los guerreros escribían a casa, quejándose no del enemigo, sino del frío y la pesadez de las armaduras. Un fragmento conservado de una carta de un legionario decía: la lorica roza los hombros, pero sin ella, la muerte llega rápido. Estas palabras, sencillas, sin heroísmo, muestran el verdadero precio de la supervivencia. La armadura romana no era simplemente una maravilla de la ingeniería, sino también un símbolo de disciplina. Cada soldado limpiaba diariamente las placas con arena y grasa, las pulía hasta el brillo, revisaba los cierres. Cualquier óxido se consideraba una deshonra. El centurión podía castigar a quien descuidara el mantenimiento de la armadura, pues la suciedad en el metal significaba suciedad en el alma. Había un significado no solo físico, sino también moral en este ritual. Cuando el legionario veía cómo su armadura brillaba bajo el sol, se sentía parte del imperio, parte de la grandeza, donde el orden y la fuerza se fusionaban en uno. Polibio escribió que el brillo exterior del ejército actuaba de manera intimidante sobre los enemigos incluso antes del comienzo de la batalla. Para los bárbaros, que desconocían tal unidad, el brillo del ejército romano parecía un reflejo de la luz celestial. Pero incluso una armadura perfecta no podía proteger de la fatiga. Después de la campaña en Dacia, miles de lorigas estaban desgastadas al límite. Algunos soldados reemplazaron los segmentos de hierro por otros de cuero, aligerando el peso. Así apareció la lorica plumata, una rara variante con plumas metálicas cosidas que combinaba flexibilidad con brillo. Sin embargo, su costo era demasiado alto. Solo los comandantes podían permitírsela. Trajano, al regresar a Roma después de la victoria, ordenó erigir una columna en el foro, coronada con una estatua del emperador. En los bajorrelieves, tallados en espiral, se representaban escenas de esas mismas campañas: legionarios con lorigas, construyendo puentes, luchando, muriendo. Cada placa en estas figuras está esculpida con amor, como si los propios canteros supieran: la armadura se había convertido en parte del mito romano. Historiadores modernos como Adrian Goldsworthy señalan que la lorica segmentata no solo era cómoda, se convirtió en un símbolo de la profesionalidad del ejército, donde todo estaba calculado, cada detalle funcional, cada cierre en su lugar. En esto se reflejaba la propia idea de Roma: orden contra caos, razón contra furia. Y aún así, en esta aparente invencibilidad se ocultaba una debilidad. Las placas de la lorica requerían mantenimiento, la reparación llevaba tiempo. En las provincias lejanas, donde el hierro escaseaba, los guerreros volvían a ponerse las antiguas cotas de malla. Los historiadores difieren sobre cuándo exactamente la armadura segmentada dejó de usarse. Algunos hablan del siglo III, otros del IV. Pero una cosa está clara: su desaparición no fue una derrota, sino una evolución. El imperio cambiaba, y con él, la guerra. Los oponentes comenzaron a usar flechas con puntas forjadas, y la caballería requería mayor movilidad. La facilidad de las victorias sobre los bárbaros fue reemplazada por largas guerras fronterizas, donde sobrevivía no el más fuerte, sino el más rápido. La lorica, una vez símbolo de poder, comenzó a ceder su lugar a nuevas formas de protección.
pero en la memoria de los legionarios permaneció como un eterno referente. Para ellos, el sonido de los cierres, el crujido del metal, el brillo de los segmentos bajo el sol, era la música de su juventud, una canción sobre un tiempo en que la armadura aún sostenía el mundo entero. Y cuando, siglos después, las ruinas de los viejos campamentos se cubrieron de hierba, en la tierra todavía se encontraban fragmentos de estas armaduras. Oxidados, deformados, pero reconocibles, guardaban silencio, pero en su silencio se oía el eco de los pasos, de aquellos que avanzaron hasta que el mundo se derrumbó a sus pies. Así, la armadura que alguna vez protegió cuerpos se convirtió en la protección de la memoria. Pero a Roma le esperaba la última prueba, no el golpe de una espada, sino el golpe del tiempo. Y entonces la cuestión ya no era la resistencia del hierro, sino la resistencia del propio hombre en él. Pasó un siglo. El mundo que una vez tembló bajo los pasos de las legiones comenzó a agrietarse desde dentro. El imperio se extendía desde las islas británicas hasta los desiertos de Siria, pero la armadura de Roma, en sentido literal y figurado, comenzaba a oxidarse. El metal aún brillaba bajo el sol, pero la disciplina se desvanecía. Nuevos bárbaros, godos y sármatas venían de las llanuras del norte, armados con pesadas espadas y largas lanzas. Las viejas armaduras ya no eran impenetrables. Los historiadores escriben que a principios del siglo III, los ejércitos romanos usaban cada vez más cotas de malla simples o lorigas escamadas. La armadura segmentada pasaba a la historia. Era más difícil de reparar. Las correas se pudrían, los remaches perdían resistencia, pero para los veteranos seguía siendo un símbolo de la verdadera Roma, un tiempo en que el acero y el orden eran sinónimos. En las fronteras del imperio ahora luchaban no ciudadanos, sino mercenarios, los federados. Llevaban armaduras hechas a imitación de la romana, pero desprovistas de su espíritu. Las pesadas placas se reemplazaban por anillos flexibles, hierro barato, cuero. Los combatientes eran experimentados, pero les faltaba lo que no se puede forjar, la fe, pues la lorica segmentata protegía no el cuerpo, sino una idea. El hombre es parte de algo más grande que él mismo. En las crónicas de Amiano Marcelino hay una escena donde, durante la batalla de Adrianópolis, los legionarios se apresuran a ponerse viejas armaduras conservadas en los arsenales. Esperan que este metal les traiga buena suerte, como un amuleto sagrado. Pero la armadura ya no salva. La formación se rompe. La caballería goda atraviesa las líneas. Y por primera vez en siglos, el ejército romano no pierde una batalla, sino la confianza. Cuando el humo de la batalla se disipa, quedan los cuerpos, cubiertos de placas rotas. Los arqueólogos que investigaron esos campos encontraron restos de lorigas con cortes de lanzas y abolladuras de hachas. El metal resistía los golpes, pero ahora no salvaba. El enemigo golpeaba desde arriba, desde el caballo, y la armadura, diseñada para combates de infantería, no podía proteger contra tal poder. El término contus designaba la lanza larga del jinete, un arma que cambió las reglas del juego. Su golpe se aplicaba con toda la masa del jinete y el caballo, y ninguna lorica podía amortiguar completamente tanta energía. Con cada década, la armadura se volvía más delgada, más ligera, cediendo el paso a la movilidad. El imperio, que alguna vez se apoyó en la disciplina de las legiones, se transformaba en un estado que vivía de la fuerza mercenaria. Pero, aún así, incluso en este ocaso, el viejo metal romano seguía hablando. En los puestos fronterizos de Britania y Galia todavía se encontraban placas de la segmentata, partidas por la mitad, pero cuidadosamente enterradas junto con los guerreros. Quizás los enterraban no como personas, sino como símbolos, los últimos fragmentos de una era donde la armadura era igual al honor. Evidencias de Noricum, donde una vez se extraía el hierro romano, muestran que en los siglos tardíos la fundición se volvió más tosca y el control más débil.
Los herreros ya no forjaban a mano cada segmento para un guerrero. La producción en masa destruyó la singularidad. Donde antes cada armadura era personal, ahora la armadura se convirtió simplemente en una cosa. Y una cosa desprovista de significado deja de ser una protección. Polibio escribió una vez que los romanos vencían no por número, sino por habilidad. Pero en las últimas guerras esta habilidad se disolvía. El ejército, acostumbrado a una coordinación ideal, actuaba cada vez más de forma dispersa. Los centuriones, aquellos que mantenían la formación y el espíritu, desaparecieron como clase. Sin ellos, la armadura perdía su corazón. Pues incluso el acero más resistente no vale nada si no hay una mano que mantenga la línea. Sin embargo, incluso debilitada, la armadura romana seguía siendo una inspiración. Los bárbaros que saquearon Roma llevaban armaduras de botín como trofeos de fuerza. Copiaban la forma de la segmentata, sin comprender que su secreto no estaba en el metal, sino en el orden que mantenía unido ese metal. Los hallazgos arqueológicos en Rávena y Cartago muestran que incluso en el siglo V, algunos comandantes del Imperio Oriental seguían utilizando elementos segmentados en sus corazas. Creían que este estilo traía la bendición de la vieja Roma, como si el propio espíritu del imperio se escondiera en las curvas del hierro. Pero la historia es implacable. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, la lorica desapareció de los campos de batalla. Fue reemplazada por cotas de malla, corazas lamelares, petos de placas de los reyes bárbaros. Y aún así, cuando los arqueólogos modernos levantan de la tierra estos segmentos oxidados, incluso después de 1500 años, parecen vivos. El metal que forjó el destino de un continente, como si aún recordara el calor de las manos, el sudor y la sangre de quienes lo llevaron. La lorica no murió, simplemente se volvió invisible. Pasó del acero a la memoria, de la memoria a la idea. Y hoy, cuando los ingenieros crean armaduras de Kevlar y titanio, repiten los mismos principios: distribución del impacto, flexibilidad, resistencia. Lo que los romanos idearon todavía vive en cada soldado sobre el que brilla una placa. Pero la pregunta sigue siendo, si la armadura de Roma resistió bajo las hojas y el tiempo, ¿podrá el hombre, creado por ella, soportar la prueba de la caída del imperio? La respuesta a esta pregunta no comienza en el campo de batalla, sino en el silencio, allí donde el acero entra en contacto por primera vez con la piel y el hombre decide qué será más fuerte, el metal o el corazón. El Imperio de Oriente, Bizancio, heredó no solo las leyes y los caminos de Roma, sino también su armadura. Aquí, en los mosaicos de Constantinopla, la lorica encontró una segunda vida. Ya no era la misma. Las placas se alargaron, se hicieron más pequeñas, formando corazas lamelares, pero el principio se mantuvo: flexibilidad en el movimiento y dureza en el impacto. Los catafractos imperiales, caballería pesada, acorazada de pies a cabeza, se convirtieron en la nueva encarnación del viejo ideal. El hierro ahora protegía no solo al hombre, sino también al caballo. Pero junto con la maestría llegó también una nueva filosofía. Si los romanos forjaban la armadura por la fuerza, los bizantinos lo hacían por la supervivencia. El imperio vivía rodeado de enemigos, persas, árabes, eslavos, y cada placa ahora valía no por la gloria, sino por la continuación de la paz. Los maestros de Constantinopla crearon una escuela de arte militar, donde la armadura se convirtió no en un símbolo de conquista, sino en un escudo de civilización. En las crónicas bizantinas se conservan descripciones de cómo los catafractos iban a la batalla. Cuando el sol tocaba sus armaduras, escribió el cronista Esquílitzes, parecía como si un muro viviente de luz se moviera.
Estas palabras, con el eco de la antigua Roma, muestran que incluso siglos después, la armadura seguía portando la misma idea: orden, disciplina, grandeza. Pero el acero, como los imperios, no es eterno. Hacia el siglo XII, las armaduras bizantinas fueron reemplazadas por las armaduras de placas de los caballeros occidentales. Europa olvidó la palabra latina lorica, reemplazándola por la francesa armure. Y aún así, el significado no desapareció. Cualquier armadura, desde las cruzadas hasta las corazas napoleónicas, llevaba consigo la memoria genética de Roma. Hoy, los arqueólogos, al extraer de la tierra trozos de lorica, no ven simplemente metal, ven la huella de la voluntad humana que se negó a estar desnuda ante el caos. Porque la armadura no se trata del hierro, sino del miedo que el hombre pudo vencer, dotando al frío metal de significado. Y quizás sea precisamente por eso que la lorica no desapareció por completo. Vive en cada anhelo de protegerse no solo de la hoja, sino también del tiempo.